Buenos días niños, espero y se encuentren muy bien. Pues miren, estamos en historia y ya hemos ido pues viendo algunas situaciones que ya han acontecido. Por ejemplo, el fin del periodo de independencia que ocurrió en 1821, cuando este señor de nombre Vicente Guerrero, que era pues un insurgente, junto con José María Morelos y Pavón, con don Miguel Hidalgo y con doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues este señor llegó a un acuerdo con Agustín de Iturbide. Él también era mexicano, sí, también había nacido aquí, pero él luchaba con el imperio realista, sí, y es que pues tenía otros intereses, sí, tenía otros intereses. Pues sucede que entre los dos llegan a un acuerdo y pues logran ponerle fin al periodo de independencia, de lucha, de muerte, y bueno, eso ocurrió en 1821, ¿sí? Que no se te olvide, ¿sí? Y ahí empieza, pues, empiezan los primeros años de la vida independiente y empieza este primer periodo, ¿sí? En 1821 y fue conocido como el Imperio Mexicano, fíjense. Nosotros aquí en México, un breve momento de la historia, no fue una república federal como lo es en este momento, fue un imperio. Y pues el que había estado al frente o el que estuvo al frente fue este señor Agustín de Iturbide. Ellos dos llegaron a un acuerdo, ¿sí? Conocido como el Plan de Iguala, en el que pues se pedía este señor, Agustín de Iturbide fue el que marcó las pautas. Lo primero que pedía era el respeto a la Iglesia Católica, lo segundo que pedía era el respeto a la independencia, o sea, entre ambos, y finalmente la unión de españoles y americanos sin distinción de castas. Sí, esas eran las tres garantías que este señor pedía. Por eso en algún momento van a escuchar que el ejército trigarante, ¿sí? Porque eran tres garantías que se habían pues visto, que se habían dispuesto en este plan de Iguala. Entonces, pues coronaron a este señor como emperador, ¿sí? Lo coronaron como emperador y hagan de cuenta que en su tiempo fue cuando nuestro país, que es el que fue el primer imperio, ¿sí? El imperio mexicano, alcanzó su máxima extensión territorial, fíjense, que con lo que actualmente es parte de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Nuestro país fue sumamente grande en este momento de la historia nada más. ¿Sí? Nada más cuando este señor pues lo coronaron emperador, el país se unificó, ¿sí? Porque cada quien andaba por su lado, pero pues ocurrió algo, y es que aquí en el plan de Iguala, en la última parte donde hablaba de la unión de españoles, este señor, don Agustín de Iturbide, tenía en mente que se necesitaba que viniera una persona de España, o sea, un rey, por así llamarlo, a gobernar nuestro país. Y pues, ¿qué creen? Pues la gente no estuvo de acuerdo con él. Por lo tanto, le quitaron la corona y se fue su título de emperador, ¿sí? ¿Cuándo ocurrió eso? En 1823, ¿sí? En 1823 le retiran la corona y pues él se va. Él se va a España y luego ocurren otras cosas, pero bueno. Entonces, ¿juega un papel importante él? Ah, por supuesto que juega un papel importante, porque dentro de ese diálogo que él tiene con Vicente Guerrero, pues ya establecen el nuevo periodo para nuestro país, que aunque en algún primer momento se convirtió en un imperio, pero ya después vamos a ver que va ordenándose y las condiciones pues se van adecuando para que nuestro país sea totalmente libre. Bueno, le quitaron la corona al señor de Agustín de Iturbide en 1823 y ahí entra otro personaje en 1824, ¿sí? Que es este señor, don Guadalupe Victoria. ¿Y qué creen? Este fue el primer presidente que tuvo México, ¿sí?
Este fue el primer presidente que tuvo nuestro país, Guadalupe Victoria. Y pues bajo su mandato fue lo primero que hicieron, pues crear una constitución. Así rápidamente dijeron ellos, bueno, pues se organizaron y escribieron, redactaron la constitución política, que no solamente habla de los derechos y obligaciones, sino que habla en sí de cómo se va a manejar el gobierno, ¿sí? Cómo se van a manejar las instituciones, hasta dónde sí tienen poder y hasta dónde no tienen poder, ¿sí? Sin pues sí, dejar de lado los ciudadanos, que al final de cuentas son lo más importante de una nación. Se supone que todas las instituciones deben de estar al servicio de los ciudadanos y regulando pues las relaciones que existen entre ellos. Y bueno, entonces en 1824 aparece este señor Guadalupe Victoria junto con la Constitución, y aquí ustedes la recortaron de su libro, y si le ponen atención dice Constitución Política de 1824, me parece que aquí al centro, ahí no lo alcanzo a ver, pero en su recorte sí. Y ahí ya se le dejó de llamar Imperio Mexicano. En esta Constitución se olvida por completo ese término de Imperio Mexicano y aparece por primera vez el nombre oficial de nuestro país. Nuestro país no se llama México, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a decirle México, pero oficialmente nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Por ahí va a venir una pregunta en el examen. ¿Cómo se llama nuestro país? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre oficial de nuestro país? Y el nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Profe, hemos estado engañados. No, nos dice la Constitución aquí, ¿sí? Incluso si tú le pides la credencial para votar a tu mamá o a tu papá, ahí dice Estados Unidos Mexicanos. Sale y vale. ¿De dónde viene el México? Ah, pues de los mexicas, de ahí viene. Y bueno, seguimos. Cuando este señor Guadalupe Victoria entra como primer presidente de México, si se dan cuenta aquí el país ya se reduce, ¿sí? Ya, y este es el oficial, este era nuestro país oficial ya con nuestra constitución, y pues los territorios de Guatemala, o sea, todos los de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, pues ya se deslindan y dicen, ¿saben qué? Ahí nos vemos, viva la paz. Y nuestro territorio queda de esta manera, ¿sí? Con partes de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Todo esto era nuestro territorio, ¿sí? Pero pues ya en el próximo video les voy a explicar algunas cosas que sucedieron, ¿sí? Y es triste a veces, ¿sí? Es triste a veces que nuestro país, siendo tan enorme, con tanta riqueza, siempre ha existido pues la división, el egoísmo, la lucha interna, el querer apoderarse de lo que no es, ¿sí? De lo que no es de ellos. Y bueno, entonces nuestro territorio alcanzó su máximo esplendor con esta Constitución de 1824. Las cosas se ordenaron y nuestro gobierno, ya les decía que ya no era un imperio, sino ahora era una república federal. Sale y vale. Entonces, en tu libro, bueno, y después vamos a ver una república central, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a enfocar primero en la república federal, ¿sí? Lo puse aquí porque en tu libro viene en la página 24, viene esta tablita, ¿sí? Te voy a pedir que por favor la recortes esta tablita, ¿sí? Y a su vez vuelvas a recortar aquí en medio, ¿sí? La República Federalista y la República Centralista. Sale en la página 24. Vamos a ir a recortar esta tablita. Y pues vas a pegar la Federalista donde dice República Federal. Y la Centralista donde viene la República Central. Y es que pues estas son las características de cada una de los modos de república. Y más adelante vamos a ir viendo que nuestro país tuvo las dos, ¿sí? Tuvo las dos. Primero fue una república federal,
que al final de cuentas era lo mejor, y después hubo otros personajes que a fuerza querían que nuestro país fuera una república central, ¿sí? El día de hoy solamente pues nos vamos a enfocar en esto, en la República Federal. Y es que don Guadalupe Victoria pues proponía con sus aliados que nuestra república pues solamente tuviera 3 poderes, como actualmente los tenemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Que los estados fueran libres, ¿sí? Como actualmente son. Hagan de cuenta que este modelo, este esquema de república federalista, detalla lo que actualmente es nuestro país: que existiera una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que pues tomaran las mejores decisiones para el país, que nos representaran y que considerara a todos los varones adultos como electores, ¿sí? Aquí solamente el único cambio pues fue del voto de la mujer, que ocurrió a mediados del siglo XX. Y bueno, entonces este señor Guadalupe Victoria, pues bajo su mandato, bajo su cargo, pues se organizaron muchas cosas. El país empezó a tener estabilidad, ¿sí? No completa, pero empezó a haber ya un orden. Y sucedió que después de este señor Guadalupe Victoria, en 1829 él dice: ¿saben qué? Ya me voy, el que sigue, y se fue. Sí, se retiró del poder, y en ese momento, ¿qué creen? Entró don Vicente Guerrero, ¿sí? Que había ayudado a poner fin al periodo de independencia y de luchas. Bueno, ese se queda como presidente en 1829 y el país iba para arriba, iba saliendo de una crisis porque entre tantas luchas el país había quedado pobre, ¿sí? Imagínense tanto tiempo estando en guerras, la gente deja de trabajar, la gente deja de producir y bueno, hay hambre, hay pobreza, vaya, en el país. Y bueno, este señor se quedó al frente en 1829, pero pues lo mataron, sí, lo mataron solamente 2 años después de que entró, porque había gente que no estaba de acuerdo con sus ideales, sí, los ideales de él y los de él eran los mismos. En algún momento ellos fueron compañeros insurgentes, por eso, pues ellos luchaban por lo mismo, porque nuestro país fuera una república federal en la que se pues cuidaran los derechos de todos los ciudadanos, ¿sí? No solamente los de los ricos como acá ellos proponían, ¿sí? Porque acá en la República Central algunos querían que se siguieran protegiendo a los hacendados y a la gente rica, y en cambio ellos decían que no, ¿sí? Que los derechos eran para todos, ¿sí? Y bueno, eh, algo pasó también en el periodo pues sí, durante este periodo que estuvieron Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, y es que en algunas partes de Texas, a ver, vamos a regresarnos al mapa tantito. Aquí está, en algunas partes de Texas, miren, acá hasta el norte, como estaba muy lejos del centro del país, sí, ahorita todo es bien fácil, tenemos Face, tenemos todo y nos damos cuenta de lo que pasa en otra parte del mundo, pero antes no. Y no habían carreteras como las hay ahorita, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Aquí por el Río Rojo, Río Sabinas, empezaron a llegar gente inmigrante como lo es ahorita, ¿sí? Pero los inmigrantes de ahorita solo van de cruza, van hasta Estados Unidos, ¿sí? Pero en aquel momento empezaron a llegar inmigrantes de Inglaterra, ¿sí? Venían de Inglaterra y se empezaron a asentar, quiere decir que empezaron a llegar a vivir en esta parte de Texas, ¿sí? Empezaron a llegar. Ya para la próxima semana vamos a ver que pues se empezaron a adueñar del territorio mexicano, ¿sí? Entonces te voy a pedir que ahí en tu libro, en la página 28, ahí va a aparecer esta imagen, ¿sí? Recórtala y pégala aquí, porque esa imagen representa pues la llegada de personas inglesas, ¿sí? Ellos empezaron a instalar en Texas, ¿sí? Y ya para la próxima semana le vamos a dar continuidad.
¿sí? Te vas a dar cuenta que con el tiempo ellos se apoderaron de esa parte de Texas y empezaron a reclamar algo que no era suyo. Pero como el país, nuestro país estaba tan pobre y sumido en tantas situaciones, pues no pudo sostener la guerra y terminó perdiendo Texas. Sale y vale. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Bueno, vas a buscar este recorte, ¿sí? Los vas a poner, ¿sí? Ahí aparece en tu libro, este también, el de la página 28. Y a Vicente Guerrero, yo sé que ya lo pegaste aquí, ¿sí? Si quieres puedes calcarlo y si no puedes hacer el dibujo o si no solamente ponle el nombre de que Vicente Guerrero se hizo cargo de nuestro país en 1829. Fue el segundo presidente de nuestro país. Sale y vale. Ya para la próxima semana continuamos. ¿Sale? Cuídate mucho, que tengas un bonito día. Bye.